pasamos con Nahuel Sosa, vuelvo nuevamente a presentar el libro. Mientras que van viendo el libro, vos nos dijiste dos títulos. Uno que está vinculado con el electorado, porque todos los datos que damos nosotros acá son datos duros, ¿sí? Creció la pobreza, la inflación es de tanto, las deudas de tanto, las LELIC, las LEVAC, etc. Bueno, eso sería pensando que hay un consumidor racional, porque justo acá el titular de Indecom, en los momentos donde el consumo está mejor, hay fuerte componente emocional. En el consumidor político, ¿hay un componente emocional o no va a haber o todo va a ser racional? Porque yo veo que la oposición se está dedicando a hablar exclusivamente de los números y de pronto vender o establecer una promesa o una esperanza. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sin dudas en las sociedades del siglo XXI no alcanza solamente con apelar al voto del bolsillo. Lo que comúnmente se pensaba que porque hay una crisis económica significaba que los ciudadanos y ciudadanas votaban de una manera o de otra. Yo sostengo la hipótesis con otro colega que cada vez el voto es más cultural. Cada vez se vota por deseos, se vota por subjetividades, se vota por formas de percibirse, de autopercibirse. Eso no quiere decir que lo económico no está presente. Pero lo que quiere decir que una oposición que no pueda construir una narrativa de futuro, que no pueda volver a enamorar, que no pueda construir un horizonte político, probablemente tenga limitaciones si solamente se basa en la idea de un presente que claramente, a las claras por todo lo que comentaban antes, es un presente de ajuste, un presente de mucha miseria. En ese contexto es que surge Emergencias, un libro en el cual dialoga el activismo, el periodismo, referentes académicos, gente con mucha trayectoria y también una nueva camada de intelectuales. Y también surge lo que es Agenda Argentina, que es una iniciativa que trabajamos entre distintos grupos con el criterio de la unidad del pensamiento crítico. Está el Grupo Atahualpa, Callao, Fragata, bueno, Génera, Frente de Científico, Frente de Universidad y Ciencia, El Sur no espera. Y la idea es justamente tratar de pensar ideas, fuerzas que tiene que tener en clave una oposición, pensando que no vamos a ir a una disputa electoral, vamos a ir principalmente a una disputa cultural. Bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Un gobierno puede ganar una elección? Sí. Que ese triunfo electoral se transforme en un triunfo político es una posibilidad. Y que si ese triunfo político se transforme en un triunfo cultural, puede que sí o puede que no. Si vos me preguntás a mí, ¿Cambiemos ganó electoralmente? Sin duda. Políticamente y sobre todo a partir del 2017, en grandes aspectos. En lo cultural en algunas cosas sí y en otras no. Bueno, por ejemplo, en los derechos humanos, te cierro con esto, disculpa, no pudo penetrar ese relato. ¿Sí? En otros sí. Si se le puede ganar electoralmente a Cambiemos en octubre, es porque hubo un empate, porque no pudieron triunfar culturalmente. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. Y la idea de este grupo, esto es el aporte desde el pensamiento crítico a una unidad desde la política, viene por ahí, digamos. Exactamente, lo que nosotros y nosotras decimos, está habiendo saludablemente un proceso de unidad de abajo hacia arriba. Hay un proceso de unidad en los movimientos sociales, eso en los sindicatos, en la política con todos sus esfuerzos tiene que haber una voz renovada dentro del campo de las ideas que también promueva su unidad, que también promueva una agenda, que no queremos que la agenda solo sea a partir de los saberes técnicos y científicos, sino que sea en diálogo con esos actores. Queremos dialogar con los movimientos sociales, con los partidos políticos, construir esa síntesis, porque me parece que hay una cosa que acá es clave, que es aparecieron nuevos emergentes en los últimos años en nuestro país. Sí, señor. Es decir, ¿cómo puede ser que en los últimos años a veces pareciera que hay unidades básicas medio semivacías y sin embargo los centros urbanos están desbordados? ¿Y quiénes desbordan esos centros urbanos? Actores tradicionales como puede ser el sindicalismo, es cierto, pero también hay nuevos actores, el feminismo sin duda. Entonces no es incorporemos agenda del feminismo a la política, es feminicemos la política, que es una cosa muy distinta. Los movimientos sociales, hay una novedad política, los movimientos sociales han desbordado los centros urbanos una y otra vez, con una diferencia, que en los 90 los movimientos sociales se abocaban principalmente a la calle. Hoy tienen un pie en la calle y un pie en las urnas. La economía popular, ya que hablábamos de este tercer sector que representa hoy el 30% del país, es un fenómeno que llegó para quedarse. Cuando vemos al pibe de Rappi, ¿no?, que viene con los pedidos ya, etcétera, estamos observando un fenómeno a nivel global que cambiaron las formas de acumulación del capital y hay un fenómeno de precariado en la clase media. Incluso para polemizar podríamos decir que sigue existiendo la clase media. La clase media hoy es una clase más simbólica que económica. Hace poco salió una encuesta de la Universidad de San Martín donde decía el 80% de las personas del conurbano se autopercibe de clase media. La clase media aspiracional. No importa si económicamente no lo es. Nosotros podemos decir económicamente es de clase baja por esto, pero se autopercibe. Entonces, un desafío de la oposición
es recuperar el discurso de la clase media y no regalarle el discurso de la salvación de la clase media a Carrió. Buenísimo, buenísimo. Te vamos a invitar a más programas, tenemos que profundizar esto. Pero para cerrar, Raúl, tendencias. A ver, porque apareció Labaña, al principio era inocentemente, ahora Labaña tiene más... Toma fuerza, ¿no? Está tomando fuerza. Te voy a contar más pero tendencias retomando lo que dale, dice él. dale. Apareció un nuevo actor social, un nuevo sujeto social, Sí. que yo, no se rían, yo lo llamo un progre de derecha. Sí. ¿Por qué un progre De derecha? Porque el tipo quiere el aborto, quiere que lo dejen fumar marihuana, defiende los derechos humanos, quiere cuidar el medio ambiente, pero eso sí, los piqueteros sacámelo de la calle. Sí. Esto de que la puerta rotatoria para los delincuentes no, Sí. quiere una policía de mano dura, etc. Es decir, en realidad es un sujeto de superación. Sí. Junta dos opuestos y genera una tercera opción que es un sujeto de superación. Al principio, de alguna manera, el discurso macrista tenía una cierta resonancia con eso. Obvio, sí. No completa, pero una cierta resonancia. Y del otro lado no había nada ni parecido. Ahora, Macri incumplió con eso y entonces lo que tiene, sí, te voy a hacer rápido para así puedes contestar, lo que tiene es que al incumplir con eso culturalmente, viene perdiendo, en parte su pérdida es por una pérdida del fracaso de su discurso, es decir, no cumplió su discurso a ese sector. Entonces tiene una tendencia a la baja ya desde por lo menos un año y medio. Los otros candidatos, Massa y Cristina, Massa y Urtubey, van creciendo gradualmente muy poquito, pero van creciendo. Y ¿Labaña? Labaña nació con 9 puntos y sigue con 9 puntos. Bien, ¿no? clarísimo. Pero está Clarísimo. estancado. Vamos a ver cuando Clarísimo. se lance como candidato. Cerra con tu concepto. Muy breve, Sí. quiero agregar 3 cosas a lo que decía Raúl, Sí, que cortito, comparto. por bien favor. cortito. Cuando hablamos de narrativa futuro, para pasar en concreto, creo que una oposición tiene que disputarle a Cambiemos la idea de progreso individual, Sí. mostrar que se progresa mucho más individualmente en un proyecto colectivo que Colectivo. en un proyecto de deseocracia. Claro. La idea del orden, no pensar que el orden es conservador, porque no hay nada más desestabilizador que el neoliberalismo que desordena la vida cotidianamente. Y lo tercero y último, la idea del buen vivir. Hay que volver a recuperar que la idea de Ciudad Verde y la idea del buen vivir no es una cuestión solamente de un sector de clase media alta, sino que en los tiempos que corren hacen al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos. tenemos que despedirnos acá en esta cámara, Agustín. De todo. Hasta la semana que viene, Bien, con el señores. programa de hoy agotado. Terminamos. La semana que viene nos vemos. Vaya a saber uno con el dólar en dónde y en qué situación. Nos vemos el jueves. Chau. Chao.